Carl Jung nos enseñó que la psique humana es un universo vasto, un territorio desconocido donde habitan fuerzas que influyen en nuestra vida de maneras que apenas podemos comprender. Dentro de este universo interno hay un concepto poderoso que muchos temen enfrentar: el acto de soltar. Soltar no significa rendirse, no es una señal de debilidad ni una huida. Es un proceso de transformación, una alquimia psicológica que nos permite liberar lo que ya no resuena con nuestra esencia para abrir espacio a lo nuevo. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto soltar cuando todo parece perdido? El ego, esa construcción de identidad que tanto protegemos, se aferra a lo conocido con todas sus fuerzas. Tememos el vacío, la incertidumbre y el dolor de dejar atrás lo que en algún momento nos dio seguridad. Sin embargo, Jung nos mostró que este apego es lo que nos mantiene atrapados en ciclos repetitivos de sufrimiento. La mente consciente lucha por mantener el control, mientras el inconsciente intenta guiarnos hacia la verdad. Tal vez lo has sentido en carne propia, una relación que, aunque desgastante, te resistes a soltar por miedo a la soledad. Un trabajo que ya no te llena, pero que sigues conservando por miedo al futuro. Una identidad que construiste con esfuerzo, pero que ya no representa lo que realmente eres. Nos convencemos de que debemos resistir, de que aferrarnos es la mejor opción. Pero en lo profundo sabemos que hay algo que nos está llamando a cambiar. Jung descubrió que el inconsciente siempre busca el equilibrio, la integración de todas las partes de nuestro ser. Cuando nos aferramos a lo que ya no nos nutre, el inconsciente empieza a manifestar señales. Primero en forma de incomodidad, luego como ansiedad o tristeza, y si seguimos ignorándolo, incluso como crisis externas, pérdidas inesperadas, relaciones que colapsan, caminos que se cierran de golpe. No es casualidad, es la vida empujándonos a soltar, porque en el fondo ya no estamos alineados con esa realidad. Pero soltar no es solo un acto externo. No se trata únicamente de cambiar de trabajo, terminar una relación o mudarse a otro lugar. Es un proceso interno, una transformación de la percepción, una rendición al flujo natural de la existencia. Jung nos mostró que todo lo que nos sucede en el exterior es un reflejo de nuestro mundo interno. Si algo en nuestra vida se vuelve insoportable, si sentimos que algo debe cambiar, es porque nuestra psique ya ha evolucionado más allá de esa situación. Sin embargo, hay una parte de nosotros que resiste. Es el ego, el guardián del pasado, el arquitecto de la identidad que construimos con tanto esfuerzo. El ego teme perder lo que conoce porque confunde estabilidad con seguridad. Pero la verdadera seguridad no está en lo externo, sino en la capacidad de adaptarnos, de confiar en que, aunque soltemos, algo mejor está esperando. Cuando te aferras a algo que ya no resuena contigo, le envías un mensaje al universo y a tu propio inconsciente: no confío en el flujo de la vida. Pero cuando tienes el coraje de soltar, cuando das ese salto al vacío sin certezas, sucede algo casi mágico. Personas nuevas aparecen, oportunidades inesperadas surgen, caminos que nunca imaginaste se abren frente a ti, no porque el universo de repente te premie, sino porque al soltar lo viejo, permites que lo nuevo entre. ¿Cuántas veces hemos temido perder algo solo para darnos cuenta después de que esa pérdida nos llevó a algo mejor? Es un patrón que se repite una y otra vez, pero que solo comprendemos con el tiempo. Jung decía que la vida no se mueve en líneas rectas, sino en ciclos. Todo lo que termina da paso a un nuevo comienzo. Todo lo que soltamos abre espacio para una versión más auténtica de nosotros mismos. Pero ¿cómo saber cuándo es momento de soltar? La respuesta no está en la mente racional, sino en la sensación interna de desgaste. Cuando algo se siente forzado, cuando cada día se vuelve una lucha por mantenerlo, cuando la alegría ha sido reemplazada por el agotamiento, esa es la señal.
El inconsciente nos habla a través de sensaciones, emociones y sincronicidades. Cuanto más ignoramos estas señales, más intensas se vuelven. A veces, la vida misma nos obliga a soltar de la manera más abrupta. Relaciones que terminan sin previo aviso, proyectos que colapsan, situaciones que se derrumban sin que podamos hacer nada. En el momento, lo sentimos como una tragedia, pero con el tiempo, nos damos cuenta de que fue una liberación disfrazada de pérdida. Jung nos enseñó que el destino y el inconsciente están entrelazados. Lo que creemos que es azar, en realidad, es el reflejo de un movimiento interno que ya se había iniciado mucho antes. Es posible que en este momento estés aferrándote a algo que ya cumplió su ciclo. Puede ser una relación, una creencia, un miedo, una identidad. Y aunque la idea de soltar te aterre, quiero que te preguntes, ¿qué pasaría si confiaras en que lo que viene es mejor? ¿Qué sucedería si soltaras sin miedo, con la certeza de que el universo está a tu favor? Cuando decides soltar desde la conciencia, en lugar de esperar a que la vida te obligue a hacerlo, recuperas tu poder. Ya no eres una víctima de las circunstancias, sino un creador de tu destino. Jung decía que la mayor libertad que tenemos es la capacidad de elegir nuestra actitud ante la vida. Puedes elegir ver la pérdida como una desgracia o como una oportunidad. Puedes resistirte al cambio o abrazarlo. Porque al final, lo que nos da miedo no es soltar, sino el vacío que creemos que quedará después. Pero ese vacío es solo una ilusión. En cuanto liberas lo que ya no te pertenece, algo nuevo empieza a ocupar su lugar. Y esa nueva realidad siempre será más auténtica, más alineada contigo, porque nace desde la verdad de tu ser. La magia de soltar no está en lo que dejas atrás, sino en lo que permites que llegue. Y cuando tienes el coraje de confiar en el proceso, descubres que la vida siempre, siempre, tiene preparado algo mejor para ti. Cuando hablamos de soltar, no nos referimos únicamente a personas o situaciones externas, sino a todo aquello que internamente nos ata y limita. Muchas veces cargamos con creencias que no son nuestras, sino que nos fueron impuestas desde la infancia. Jung llamó a este fenómeno la introyección, el proceso mediante el cual absorbemos las expectativas, normas y valores de la sociedad sin cuestionarlos. Estas creencias pueden dictar nuestro comportamiento y hacernos sentir atrapados en una identidad que no nos representa. Por ejemplo, tal vez creciste con la idea de que el éxito se mide únicamente por logros materiales, que debes sacrificar tu bienestar para encajar en el modelo de vida que otros esperan de ti, o que el amor significa aguantar sufrimiento porque así es como debe ser. Jung nos enseña que estas creencias no son verdades absolutas, sino construcciones mentales que podemos deconstruir y soltar. Pero para soltar algo, primero debes reconocerlo. Es aquí donde entra la sombra, el concepto central en la psicología junguiana. La sombra es esa parte de nuestra psique que contiene todo lo que hemos reprimido, ignorado o rechazado de nosotros mismos. Y muchas veces, la resistencia a soltar viene de la sombra. Nos aferramos a una relación porque tememos la soledad, sin darnos cuenta de que el miedo a estar solos proviene de heridas no resueltas en nuestro inconsciente. Nos aferramos a una identidad porque tememos descubrir quiénes somos realmente, ya que eso implicaría enfrentar aspectos de nosotros que nos asustan. La clave para soltar sin dolor está en integrar la sombra, no en rechazarla o ignorarla, sino en reconocerla y entender su mensaje. Jung decía que todo lo que negamos en nosotros mismos no desaparece, sino que se manifiesta de forma inconsciente en nuestra vida. Si no enfrentamos nuestro miedo a la soledad, terminaremos en relaciones tóxicas por temor a estar solos. Si no enfrentamos nuestra falta de autoestima, terminaremos buscando validación externa constantemente.
Es un ciclo que se repite hasta que decidimos mirarlo de frente y liberarnos de él. Pero la integración de la sombra no es un proceso instantáneo. Es un viaje, un trabajo de autoconocimiento profundo que requiere valentía y honestidad. Implica observar nuestros patrones, nuestras reacciones emocionales, nuestras relaciones y preguntarnos, ¿por qué sigo sosteniendo esto? ¿De dónde viene este miedo? ¿Qué estoy evitando al aferrarme a esta situación? Muchas veces, lo que descubrimos es que el miedo a soltar no es realmente un miedo a perder algo externo, sino un miedo a enfrentar lo desconocido dentro de nosotros. Y es aquí donde el concepto de individuación de Jung cobra sentido. La individuación es el proceso de convertirnos en quienes realmente somos, más allá de las expectativas externas y de las identidades que hemos construido por miedo o conveniencia. Es un proceso que solo puede ocurrir cuando nos atrevemos a soltar lo que no es auténtico. Pero soltar no significa olvidar. No se trata de borrar experiencias o eliminar recuerdos. Se trata de transformarlos, de permitir que se conviertan en aprendizaje en lugar de cargas. Jung nos enseñó que todo lo que vivimos tiene un propósito dentro de nuestra psique. Nada es casualidad. Cada persona que ha pasado por tu vida, cada obstáculo que has enfrentado, cada situación difícil que has vivido, tenía un mensaje para ti. La pregunta es, ¿has escuchado ese mensaje? ¿O te has quedado atrapado en el dolor de la pérdida sin ver el significado detrás de ella? Piensa en una experiencia dolorosa de tu vida, algo que hayas perdido, alguien que haya salido de tu camino, un sueño que no se haya cumplido. En su momento, seguro lo viste como un golpe devastador. Pero ahora, con el paso del tiempo, puedes ver cómo esa experiencia te moldeó, te transformó y te llevó a un lugar mejor. Es un patrón que se repite una y otra vez en la vida. Y cuanto más conscientes somos de este patrón, más fácil se vuelve soltar con confianza. Porque aquí está la verdad. Nada de lo que es realmente para ti se perderá. Lo que de verdad te pertenece en esta vida, lo que está alineado con tu esencia, siempre encontrará la manera de estar contigo. Y lo que no es para ti, lo que no está en resonancia con tu camino, inevitablemente se desvanecerá, no importa cuánto luches por retenerlo. Entonces, ¿por qué aferrarnos a lo que ya no nos nutre? ¿Por qué resistirnos a un cambio que, en el fondo, sabemos que es necesario? Jung diría que la respuesta está en el inconsciente colectivo, en esa parte de nuestra psique que ha sido condicionada a temer la transformación. Pero la transformación no es algo que deba asustarnos, es la base de la vida misma. Todo en la naturaleza está en constante cambio. Las estaciones cambian, los ríos fluyen, los árboles pierden sus hojas para renacer más fuertes. Y nosotros, como parte de la naturaleza, estamos diseñados para evolucionar. El problema es que nos han enseñado a ver el cambio como una amenaza en lugar de como una oportunidad. Nos han inculcado la idea de que lo estable es bueno y lo incierto es peligroso. Pero, ¿y si te dijera que lo incierto es el camino hacia tu autenticidad? Que lo que hoy parece un vacío, en realidad, es el espacio donde puede florecer algo mejor. Cuando te permites soltar sin miedo, algo increíble ocurre. Empiezas a atraer lo que realmente está alineado contigo. Las personas adecuadas llegan a tu vida. Las oportunidades que antes parecían imposibles empiezan a manifestarse. Y, sobre todo, recuperas tu paz interior, porque ya no estás luchando contra el flujo natural de la vida. Ya no estás tratando de sostener algo que, en el fondo, sabes que debe irse. Jung nos dejó un mensaje profundo. La verdadera magia de la vida ocurre cuando confiamos en nuestro proceso interno, cuando nos atrevemos a explorar nuestra psique sin miedo y cuando soltamos con fe en que lo que viene es exactamente lo que necesitamos. Pero esta confianza no se construye de la noche a la mañana. Es una práctica,
una disciplina de rendirse al flujo de la existencia, con la certeza de que cada pérdida es en realidad un paso más hacia nuestra verdadera plenitud. La pregunta ahora es, ¿estás listo para soltar? ¿O seguirás aferrándote a lo que ya no resuena contigo? La decisión es tuya, y la vida, siempre paciente, seguirá enviándote señales hasta que te atrevas a dar ese paso. El acto de soltar no es una simple acción externa, es una profunda transformación interna que nos enfrenta con la esencia de quiénes somos realmente. Jung nos mostró que el camino hacia la individuación, hacia la realización de nuestro ser más auténtico, solo puede ocurrir cuando estamos dispuestos a dejar atrás las estructuras caducas de nuestra psique. Pero aquí surge una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que realmente estamos soltando? A menudo creemos que soltar significa deshacernos de algo tangible, una relación, un trabajo, una situación. Pero si observamos más de cerca, nos daremos cuenta de que lo que realmente estamos dejando ir es una parte de nuestra identidad que estaba ligada a esa situación. No es la relación lo que nos cuesta soltar, sino la idea de quiénes éramos en esa relación. No es el trabajo lo que tememos perder, sino la seguridad y la validación que creíamos obtener de él. En otras palabras, soltar no es solo dejar ir algo externo, es soltar una versión de nosotros mismos que ya no nos representa. Jung explicaba que en el inconsciente habitan múltiples aspectos de nuestra personalidad, algunos de los cuales no queremos reconocer. Nos aferramos a ciertas situaciones porque nos proporcionan una sensación de estabilidad, aunque sea ilusoria. Pero en el momento en que esa estabilidad se quiebra, sentimos que una parte de nosotros muere. Y es que, en cierto sentido, sí está muriendo una parte de nosotros, la identidad que habíamos construido alrededor de esa situación. Por eso, cuando enfrentamos una gran pérdida, sentimos un vacío profundo, no porque realmente hayamos perdido algo indispensable para nuestra vida, sino porque estamos en un proceso de reconfiguración interna. La psique está reorganizando su estructura, eliminando lo viejo para dar paso a lo nuevo. En estos momentos, la mente consciente entra en pánico. Nos dice que estamos perdiendo el control, que debemos luchar para recuperar lo que hemos perdido. Pero el inconsciente, en su infinita sabiduría, sabe que este proceso es necesario. Nos empuja a dejar ir, aunque nos resistamos. Aquí es donde la sincronía juega un papel crucial. Jung descubrió que cuando estamos en el camino correcto, el universo nos envía señales, coincidencias significativas que nos confirman que estamos avanzando. Sin embargo, cuando nos aferramos a lo que ya no nos pertenece, estas señales desaparecen. Todo se siente estancado, confuso, como si la vida misma nos estuviera bloqueando el paso. Esto no es un castigo, es una invitación a confiar. Cuando sueltas algo que ya no está alineado contigo, puede parecer que al principio todo se vuelve incierto. Pero si observas con atención, notarás que nuevas oportunidades comienzan a surgir de formas inesperadas. Personas que antes no habrías conocido entran en tu vida. Situaciones que parecían imposibles empiezan a resolverse. Todo comienza a fluir de una manera más natural. Esto ocurre porque, al soltar, liberamos energía. La energía que antes estaba estancada en la resistencia, en la lucha por sostener lo insostenible, ahora está disponible para crear algo nuevo. Pero aquí está el desafío. La mente racional quiere pruebas antes de soltar. Quiere garantías de que lo que viene será mejor. Sin embargo, el proceso de transformación no funciona así. Primero, debemos dar el salto, confiar en el vacío, y solo después veremos los frutos de nuestra decisión. Jung nos enseñó que el inconsciente trabaja en niveles que la mente consciente no puede comprender del todo. Cuando decidimos soltar con confianza, el inconsciente se reconfigura, busca nuevas conexiones, encuentra nuevas oportunidades que antes estaban fuera de nuestro alcance.
Por eso, cada vez que nos resistimos al cambio, lo que realmente estamos haciendo es retrasar nuestro propio crecimiento. Nos quedamos atrapados en el miedo, en la ilusión de que la estabilidad se encuentra en lo externo, cuando en realidad la única estabilidad verdadera está dentro de nosotros. Piénsalo por un momento. ¿Qué pasaría si dejaras de temerle al cambio? Si en lugar de resistirte, abrazaras la incertidumbre con la confianza de que todo lo que sucede es para tu evolución. Este es el punto de inflexión donde ocurre la verdadera magia. Porque cuando sueltas con confianza, el universo responde de formas que jamás habrías imaginado. Pero esto no significa que el proceso será fácil. Jung nos advertía que el camino hacia la individuación, hacia la verdadera realización del ser, no es un camino de comodidad. Es un camino que nos exige enfrentar nuestras sombras, desafiar nuestras creencias y, sobre todo, confiar en lo desconocido. Aquí es donde surge otra gran verdad. Soltar también significa enfrentarnos con nuestras emociones reprimidas. Porque en el fondo, no es la pérdida lo que duele, sino todo lo que esa pérdida activa en nuestro interior. El dolor de soltar nos obliga a mirar hacia adentro, a enfrentarnos con aspectos de nosotros mismos que tal vez hemos evitado por años. Nos muestra nuestras inseguridades, nuestros miedos más profundos, nuestras heridas no resueltas. Y si tenemos el coraje de atravesar este proceso con conciencia, salimos del otro lado transformados. En el fondo, cada pérdida es un llamado a la transformación. Cada vez que algo se va de nuestra vida, se nos presenta una oportunidad para crecer, para expandirnos, para descubrir nuevas partes de nosotros mismos que antes no habíamos explorado. Jung diría que cada pérdida es, en realidad, un renacimiento. Pero para que este renacimiento ocurra, debemos aprender a ver la vida desde una nueva perspectiva. Debemos dejar de aferrarnos a la idea de que el cambio es algo que debemos evitar y empezar a verlo como el motor de nuestra evolución. Cada vez que sueltas algo con confianza, estás enviando un mensaje al universo y a tu propio inconsciente. Estoy listo para algo mejor. Y cuando tomas esa decisión desde un lugar de amor propio y no de miedo, todo empieza a reorganizarse a tu favor. Las personas adecuadas llegan, las oportunidades correctas aparecen, la claridad se instala en tu mente y en tu corazón. No porque mágicamente todo se resuelva de la noche a la mañana, sino porque al soltar, permites que la vida haga su trabajo sin la interferencia de tu resistencia. El problema es que nos han enseñado que el éxito es igual a control, que debemos asegurarnos de que todo salga como queremos, que debemos planificar cada detalle y que cualquier imprevisto es una amenaza. Pero la verdad es que el control es una ilusión. Nunca hemos tenido control absoluto sobre la vida y nunca lo tendremos. Y eso no es algo malo, sino liberador. Porque cuando entiendes que el control no es la clave, sino la confianza en el proceso, empiezas a vivir desde un lugar completamente diferente. Empiezas a tomar decisiones no desde el miedo, sino desde la intuición. Empiezas a moverte por la vida con una ligereza que antes no conocías. Empiezas a soltar con gratitud en lugar de con resistencia. Y en ese momento, algo dentro de ti cambia para siempre. No porque hayas encontrado todas las respuestas, sino porque has aprendido a vivir en paz con las preguntas. Este es el verdadero significado de la magia de soltar. Cuando finalmente soltamos, experimentamos algo que Jung describía como un proceso de individuación. La individuación es la integración de todas las partes de nuestro ser, un viaje hacia la totalidad que solo puede ocurrir cuando dejamos de identificarnos con lo que no somos. Pero este proceso no es instantáneo ni lineal. Al contrario, es un camino lleno de desafíos, pruebas y, sobre todo, aprendizajes profundos. En muchos casos, la resistencia a soltar se debe a que tememos descubrir lo que hay más allá de nuestra identidad actual.
Nos preguntamos, si suelto esto, ¿quién seré? ¿Qué quedará de mí si dejo ir esta relación, esta creencia, esta parte de mi vida? La respuesta, aunque aterradora al principio, es liberadora. Lo que queda es tu versión más auténtica. Lo que queda es lo que realmente eres, sin máscaras, sin condicionamientos, sin las ataduras del pasado. Pero para llegar ahí, debemos atravesar el umbral del vacío. El vacío es ese espacio intermedio entre lo viejo y lo nuevo, entre la identidad que hemos soltado y la que aún no hemos construido. Es un territorio incierto, desconocido, y por eso genera tanto miedo. Jung explicaba que el vacío no es el enemigo, sino la oportunidad más grande para la transformación. El problema es que la mayoría de las personas, cuando se encuentran en este vacío, entran en pánico e intentan llenarlo de inmediato con cualquier cosa. Una nueva relación para reemplazar la anterior, un nuevo trabajo sin pensarlo demasiado, distracciones que eviten el dolor de la incertidumbre. Pero hacer esto es como sembrar en tierra infértil. Para que algo nuevo florezca en nuestra vida, debemos permitir que el vacío haga su trabajo. Debemos resistir la tentación de llenarlo con lo primero que encontramos y, en su lugar, aprender a habitarlo. Esto es difícil, porque el vacío nos enfrenta con todo lo que hemos reprimido. Nos muestra nuestros miedos más profundos. Nos obliga a mirarnos sin las distracciones externas que antes nos daban una falsa seguridad. Pero si logramos atravesarlo con conciencia, algo increíble ocurre. Empezamos a descubrir nuestra verdadera esencia. El vacío no es el fin, es el espacio donde comienza la verdadera creación. Y aquí es donde entra otro de los conceptos más importantes de Jung, el renacimiento psicológico. Cada vez que soltamos algo importante, pasamos por un proceso de duelo. Este duelo no es solo por la pérdida en sí, sino por la identidad que teníamos antes de soltar. Y como cualquier duelo, tiene varias etapas. Negación. Nos resistimos a aceptar que algo ha terminado. Buscamos formas de recuperar lo perdido, intentamos aferrarnos a lo que ya no es. Ira. Sentimos rabia, frustración, impotencia. Nos preguntamos por qué las cosas tuvieron que suceder así. Negociación. Intentamos encontrar una manera de evitar el dolor. Buscamos soluciones externas en lugar de aceptar el cambio interno. Depresión. Nos enfrentamos con el vacío, con la ausencia de lo que solíamos tener. Aquí es donde la mayoría de las personas se quedan atrapadas, porque temen lo que viene después. Aceptación. Finalmente entendemos que soltar era necesario. Nos abrimos a lo nuevo, comenzamos a reconstruir desde un lugar más auténtico. Jung nos mostró que el crecimiento ocurre cuando permitimos que este proceso se desarrolle sin resistencia. No podemos acelerar el duelo, pero sí podemos atravesarlo con conciencia, sabiendo que cada etapa nos acerca más a nuestra verdadera esencia. Pero aquí hay algo importante. Soltar no significa olvidar. No significa que la persona, la experiencia o la etapa que dejamos atrás no tuvieron valor. Al contrario, significa honrarlo por lo que fue, aprender de ello y permitir que siga su curso en nuestra historia sin que nos detenga. Cada relación, cada fracaso, cada pérdida deja una huella en nuestra psique, pero no debemos aferrarnos a ellas como si fueran parte inamovible de nuestra identidad. Somos seres en constante evolución. Lo que hoy es una parte fundamental de nuestra vida, mañana puede ser solo un capítulo de nuestra historia. Y eso está bien. La naturaleza misma nos da un ejemplo de cómo soltar es parte del ciclo de la vida. Los árboles no luchan por retener sus hojas en otoño. Los ríos no intentan detener su flujo. La tierra no se aferra a las estaciones. Todo sigue un ritmo natural. Y cuando aprendemos a sincronizarnos con este ritmo, la vida se vuelve mucho más ligera. Pero, ¿cómo podemos aprender a soltar con confianza? Jung nos dejó varias claves para hacerlo.
Observar las señales del inconsciente. Nuestro inconsciente siempre nos da pistas sobre lo que debemos soltar. Si algo en nuestra vida se siente forzado, si constantemente encontramos obstáculos en un área específica, si sentimos un peso emocional cada vez que pensamos en una situación, es una señal de que debemos soltar. Aceptar la incertidumbre. El mayor obstáculo para soltar es el miedo a lo desconocido. Pero la incertidumbre no es enemiga, es la puerta a nuevas posibilidades. Conectar con nuestro ser auténtico. Muchas veces nos aferramos a cosas que no son realmente nuestras, sino que fueron impuestas por la sociedad, la familia o el miedo al rechazo. Cuando soltamos lo que no es nuestro, nos acercamos más a nuestra verdadera esencia. Aprender a confiar en el proceso. La vida siempre nos está guiando hacia lo que necesitamos. Cuando soltamos con fe, descubrimos que lo que viene es mucho mejor de lo que dejamos atrás. Permitirnos sentir. Soltar no significa reprimir emociones. Es importante permitirnos sentir el dolor, la tristeza o la nostalgia, pero sin quedarnos atrapados en ellas. Cada vez que soltamos algo que ya no nos pertenece, damos un paso más hacia nuestra verdadera realización. No es fácil, no es inmediato, pero es necesario para nuestro crecimiento. Porque aquí está la gran verdad que Jung nos dejó. La vida siempre nos lleva hacia donde necesitamos estar. Nuestra única tarea es confiar en el proceso, soltar lo que pesa y abrirnos a lo que está por venir. Pero este viaje no es solitario. No estamos aquí para enfrentar la vida solos, sino para aprender, compartir y crecer juntos. Y mientras avanzamos en este camino, descubrimos que el verdadero poder no está en controlar, sino en fluir. Lo que viene a continuación es la parte más importante: cómo integrar este conocimiento en nuestra vida diaria y vivir desde un estado de plenitud y autenticidad. Integrando el arte de soltar en nuestra vida diaria. Todo lo que hemos explorado hasta ahora no es solo un concepto filosófico, sino una práctica que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. El desafío está en recordar que el proceso de soltar no es algo que ocurra una sola vez, sino un ejercicio constante de autoconocimiento y evolución. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que realmente estamos viviendo desde esta perspectiva? 1. Preguntarnos constantemente, ¿esto sigue alineado conmigo? Una de las formas más poderosas de asegurarnos de que no estamos aferrándonos a lo que ya no nos sirve es hacernos esta pregunta de manera honesta. ¿Esta relación, esta creencia, este camino en el que estoy, sigue resonando con mi crecimiento? Si la respuesta es no, es momento de cuestionarnos qué nos impide soltar. 2. Observar los patrones que se repiten en nuestra vida. Jung nos enseñó que todo lo que no resolvemos conscientemente se repetirá en nuestra vida hasta que aprendamos la lección. Si nos encontramos con los mismos problemas una y otra vez, tal vez el problema no sea el mundo externo, sino nuestra resistencia a soltar algo dentro de nosotros. 3. Abrazar el vacío con confianza. El vacío no es algo que deba asustarnos, sino un espacio de creación. Cuando soltamos algo importante, en lugar de buscar llenar ese espacio de inmediato, podemos aprender a estar con nosotros mismos, a escuchar nuestra intuición y a permitir que la vida nos muestre el siguiente paso. 4. Confiar en el proceso de la vida. Cada vez que soltamos algo con fe, estamos enviando un mensaje claro al universo y a nuestro inconsciente. Estamos listos para crecer, y la vida siempre responde a ese llamado. La magia de soltar y el poder de la transformación. Ahora que hemos explorado este viaje, quiero invitarte a hacer una pausa y reflexionar. ¿Qué estás sosteniendo en tu vida que ya no resuena contigo? ¿Qué pasaría si te atrevieras a soltarlo? Recuerda que soltar no es perder, sino ganar espacio para lo nuevo. No es rendirse, sino confiar. No es alejarse del amor, sino acercarse a la versión más auténtica de ti mismo.
Y aquí está la verdad más poderosa. Cuando te atreves a soltar con confianza, no solo transformas tu vida, sino que te conviertes en una inspiración para otros. Tu papel en esta comunidad de crecimiento. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que hay algo en tu vida que debes soltar para avanzar, quiero invitarte a compartir tu experiencia en los comentarios. ¿Qué aprendiste? ¿Qué ideas te han hecho reflexionar? Tus palabras no solo te ayudarán a ti, sino que pueden ser la clave para alguien más que necesite escucharlas. Además, si conoces a alguien que está pasando por un momento de incertidumbre, alguien que necesita esta reflexión, compártele este video. Entre más personas nos unamos en esta conversación, más podremos expandir este mensaje y ayudar a quienes lo necesiten. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido como este. Cada interacción, cada comentario y cada compartida no solo ayuda a que este mensaje llegue más lejos, sino que también fortalece esta comunidad de personas que están en busca de crecimiento, transformación y autoconocimiento. La magia de soltar no está en lo que dejas ir, sino en lo que permites que entre en tu vida. Y ese proceso comienza aquí y ahora. Gracias por ser parte de este viaje. Nos vemos en el próximo video. El cambio empieza contigo.